Mateo capítulo 24, del versículo 21 al 22. Lleva por título Señales antes del fin. Amén. Amén. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios, pueblo, audiencia. Gloria. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen su asiento, que Dios bendiga a la audiencia. Amén. Que estén prestos dentro de la casilla, papelito, con un pasaje bíblico. Amén. Que la palabra es para enseñarnos y exhortarnos a todos por igual. Después ya dependerá de nosotros, ¿no? De ponerla por obra. Yo quiero ponerla por obra con la ayuda del Espíritu Santo. Y sé que el pueblo también, y sé que la audiencia también con la ayuda del Espíritu Santo, de poner por obra su palabra. Servidor y hacedor. Amén. Sabemos que la tribulación, ya Dios nos ha venido hablando de este tema, que son adversidades, aflicción, angustia, Amén. calamidad, dolor, padecimiento, sufrimiento y persecución. Amén. ¿Sí? Amén. Bien. Para que nosotros podamos entender de la gran tribulación, para que nuestra mente y nuestro corazón no se confundan, porque muchas veces hay confusión con la desobediencia. Dice, uy, estoy pasando una gran tribulación, pero no hay una gran tribulación, sino que por desobediente hubieron consecuencias. Amén. Y muchas veces el ser humano es rápido, así audiencia, se justifica. No, estoy pasando una gran tribulación, he pasado todo esto. Pero esa alma no meditó que por qué fueron esas causas y todas esas consecuencias que hubieron en su vida. Entonces lo primero que dice es tribulación. Y la palabra de Dios nos quiere aclarar y enseñar que tribulación es adversidad, aflicción, angustia, calamidad, dolor, padecimiento, sufrimiento, persecución por el Evangelio, por su palabra. Amén. Por su palabra. Predicar. Amén. Es distinto a la desobediencia. Es distinto a las pruebas. Amén. O sea, Dios nos va a ir enseñando en todo esto. Allí en Hechos 14, 22, 23, la palabra de Dios también es clara. Amén. Allí Pablo es apedreado en Listra. ¿Sí? Entonces acá fue una persecución, fue un apedreamiento sobre Pablo. Amén. Por predicar el Evangelio. Nosotros muchas veces en nuestro entorno familiar nos encontramos quizás no con piedras, pero con agresión verbal o con situaciones que nos dicen, uy, este santulón, esta santulona. No, pero qué legalistas que son ustedes. Pero no mediten esas almas que se están yendo en contra de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos insta a obedecer y prestar atención. Conocimiento, sabiduría e inteligencia. Pero como su mente y su corazón están turbados, y en muchos casos no está la presencia de Cristo, entonces razonan rápidamente en su propio pensamiento, porque sabemos que allí también se mueven otras cosas. Amén. Pero también Dios tiene su mano extendida para esas almas, para que se conviertan y se quieran dejar esos malos caminos, esas perversidades, esas maldades, esos pecados que lo saben que están mal. Pero a su vez también tiene una lucha interna donde dice, pero si yo en la iglesia tengo que dejar muchas cosas que me gustan seguir haciendo. ¿Amén? Y esto también ha acontecido en nuestras vidas también cuando conocimos a Cristo, ¿no? Sí. Amén. Pero bueno, es un proceso que también el alma tiene que ser sincero en su corazón, en su mente, y decir, este paso lo hago para Cristo, pero quiero ser salvo. Quiero dejar esta vieja vida. Amén. Que Dios nos ayude. La palabra de Dios nos guíe, nos ayude a seguir adelante. Y allí la palabra de Dios nos habla en Hechos 14, 22 y 23, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles quiere decir enseñando, ¿sí? Enseñándoles a que permanecen en la fe. Hay que permanecer en la fe. Tenemos que permanecer en la fe nosotros en estos tiempos. ¿Sí? De la tribulación, pero de lo que es de su palabra. Que no nos confundamos con, como decía anteriormente, de la desobediencia de la palabra de Dios. Porque muchas veces también le ponemos que
Dios fue causante, pero Dios no fue causante de eso, sino que nuestras propias decisiones fueron erradas Amén. y equivocadas. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien había creído. ¿Amén? Y acá también hay una enseñanza bonita. Y constituyeron ancianos. Y acá nosotros vamos a la parte de los ancianos, de los líderes, de los diáconos, donde la palabra de Dios nos dice y exhorta a Pablo que es necesario pasar muchas tribulaciones por el Evangelio, por predicar de su palabra. Ya sea en el entorno familiar, ya sea en el entorno de trabajo, pero del Evangelio. No estamos hablando de la desobediencia. La desobediencia es otro tema que Dios también nos va a hablar un poquito. También Dios nos habla allí en Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 12, el sermón del monte, las bienaventuranzas, que son las bendiciones. Gloria a Dios. Amén. Para que nosotros podamos entender de lo que implica la tribulación, la gran tribulación. Acá no, la tribulación y la gran tribulación. Y le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, les enseñaba nuevamente, exhortándole, le enseñaba acá, Dios nos habla, enseñaba, diciendo, bienaventurados que es, bendecidos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Pobre en espíritu. Pobre, cuando habla de esto, la palabra de Dios es humildes y sencillos. Que no haya orgullo, vanagloria, no competencia, esas cosas que me parece que son obras carnales, no. Humilde y sencillo, porque la palabra de Dios es humilde y sencilla. Amén. Que Dios nos ayude en esa. Allí en el versículo 4, bienaventurado, que bendecidos los que lloran, amén, porque ellos recibirán consolación, consuelo. ¿Sí? Nosotros muchas veces cuando estamos en un dolor muy fuerte, buscamos esa consolación de Dios, entregamos nuestras cargas a nuestro Padre, amén, para que eso salga de nuestro corazón, nuestra mente, nos consuela y lloramos en su presencia. Acá dice bendecidos. Amén. Versículo 5 dice, bienaventurados, bendecidos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por eso es necesario que oremos que haya mansedumbre en nosotros. Amén, orando. Hoy sale por mi boca, pero también tiene que estar en mi vida. Y debo de orar que el Espíritu Santo me ayude en esa. Como sé que también el pueblo allí audiencia, debemos de orar. Moisés era manso. Tiene que haber mansedumbre en nosotros. ¿Ven? Que nos ayude en esa área. Porque recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, bendecidos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios se encargará a su momento. ¿Amén? Allí en el versículo 7, bienaventurados, bendecidos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, compasión, hermano. El versículo 8 dice, bienaventurados que bendecidos los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando no habla limpio de corazón es porque la palabra, entendemos y comprendemos que la palabra de Dios está en nuestro corazón y está escrita en nuestra mente. Cuando la palabra de Dios está en nuestro corazón, vamos a obedecerlo conforme a la palabra de Dios nos habla y nos dice que debemos de hacer. No lo que yo quiero hacer, no lo que dice, no, pero será tan así. Yo quise quitar esas cositas en la mente, así de audiencia, quita esas cosas. No, es demasiado, o sea, eso es el perfeccionalismo, el legalismo. Hay que entender también lo que es perfeccionalismo, legalismo, todo eso te da la palabra de Dios. Muchas veces se hace y resulta que después hay unas consecuencias fuertes. ¿Amén? Que eso es por producto de la desobediencia. ¿Amén? Allí el versículo 9 dice, bienaventurados, bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, pacificadores de paz.
paz, pacificador que está pacificando. En la palabra de Dios, como se predica, ¿no es pacificador en nuestra vida? Amén. Tu Padre, nos sabe su palabra, nos pacifica, hay paz en nosotros. Amén, porque nos enseña su palabra. Somos nosotros que tenemos que prestar atención, entender lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios nos ha venido predicando no lo que yo quiero, sino poner por lo que la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer, para que nos vaya bien, para que seamos prosperados, bendecidos, protegidos, guardados, librados, sanados, bendecidos. Miren todas las cosas que Dios nos enseña. Amén. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución. Bendecidos los que padecen persecución por causa, solamente causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, por su palabra, por el evangelio. ¿Sí? No, como decía anteriormente, por hacer desobediente o rebelde. ¿Sí? Para que podamos entender. Realmente esta palabra es para mi vida. Dios me ha dicho, hijo, presta atención aquí. Mucha atención. Versículo 11. Bienaventurado, bendecidos sois cuando mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Nosotros muchas veces en esta área encontramos personas que dicen cosas que están mintiendo. Amén. Y nosotros muchas veces las hemos aceptado y para no entrar en la contienda, diciendo nosotros mismos, no entrar en contienda porque no. Una cosa es entrar en contienda y otra cosa es decir la verdad. Tu corazón, tu mente no estaría en la presencia de Cristo. Porque si tu corazón estuviera bien en Cristo y tu mente estuviera bien en Cristo, usted no estaría diciendo eso por su boca. Eso no es lastimar. Eso es decir la verdad de Cristo, de su palabra lo que nos enseña. Pero muchas veces nosotros porque lo hemos incluido, hemos guardado silencio. Amén. Y han venido consecuencias. Amén. Han venido consecuencias. Y después nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? Y ya le buscamos el por qué fue por esto. Pero no fue por eso, sino que fue algo más profundo. Cuando sigue la situación difícil de desobediencia, cuando siguen ciertas situaciones por desobediencia, es porque se pensaba, no, porque hice esto, pero resulta que sigue, entonces hay otra cosa más. A ver, Espíritu Santo, ayúdame. A ver, ¿dónde está la otra parte también? Por eso es que Dios nos ayude, nos guarde y nos libre de todo mal. Amén. Por eso, nosotros tenemos que estar firme en Cristo. Dejar que el Espíritu Santo nos enseñe todas las cosas. El Espíritu Santo, la verdad, nos enseña todas las cosas. Su palabra nos enseña todas las cosas. Ser oidor y hacedor de ellas, con enseñanza del Espíritu Santo. Versículo 12 dice: gozad y alegraos porque vuestro galardón recompensa. Galardón es recompensa. ¿Sí? Es grande en los cielos porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. O sea, vamos a ser perseguidos. Ya lo sabemos. Pero tenemos que tomarlo con gozo. ¿Amén? Con galardón, con alegría. Sigue hacia adelante, perseverando. Mateo 24:13. El que persevera hasta el final será salvo. ¿Amén? También nos podemos así ver en Romanos, capítulo 5, 3 al 8. Lleva por título resultado de la justificación. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, alegrarse en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia de su palabra, porque cuando se desobedece no hay paciencia. ¿Sí? Bien. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Esto que decimos fe. Qué hermoso, ¿no? Como no la palabra tan sencillamente. Si uno empieza a leer tranquilamente, empieza a detallar. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La fe. Porque Cristo
Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces también las pruebas nos dan certeza de lo que el Señor Jesucristo hizo por nuestra vida. Nos da certeza que si obedecemos su palabra tenemos salvación y vida eterna con Él en el reino de Dios, vamos a estar con Él por los siglos de los siglos. Por eso también las pruebas son necesarias. Amén. Y acá donde vamos al tema ahora un poquito más, las pruebas. Amén. Es necesario para crecer espiritualmente. Amén. Y someter todas las carnales y no caer en el pecado y tentación de este mundo, resistir al enemigo con la palabra. ¿Sí? Santiago 4, 7. Amén. Hermano Mauro, ¿le puede dar lectura? Santiago 4, 7. Gloria a Dios. Amén. En nombre del Señor Jesucristo. Santiago 4, 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. La palabra de Dios nos habla, resistir, estar firme. Pero estar firme en su palabra, querido pueblo, así audiencia. Estar firme en su palabra para que no acontezcan ciertas situaciones en nuestras vidas. Amén. Eso es resistir, estar firme. Oponerse al pecado, a lo que sabemos de que está mal. Y ni siquiera nos acerquemos ahí. Ni siquiera busquemos ninguna justificación, apartémonos porque ya sabemos todo lo que se mueve en ese lugar, hermanos. Allí audiencia, porque sabemos a lo que se mueve. Entonces, si ya sabemos, listo, apartémonos. Quedémonos con Cristo, en su palabra, en la obediencia, que eso es hermoso, es prosperidad, es protección, cobertura, salvación y vida eterna por los siglos de los siglos. Es resistir a la maldad, a la tentación, a la perversidad y perversidad de vicios. Porque perversidad de vicios es muy amplio, y de los vicios no de sustancia, pero también de vicios del carácter y de conducta de las personas. No sé si usted lo ha meditado en esa audiencia. La perversidad de vicios, de su conducta, de su actitud, y cómo puede ser esto con enojo, con contienda, con cuántas cosas, y lo vemos, sabemos que se mueve con eso. Y allí, audiencia, pueblo, podríamos ir a un lugar así donde sabemos que no va a ser de bendición. Entonces, que Dios nos ayude a ser inteligentes en todo momento. Y esto del amor de Cristo, que primeramente esta palabra es para mi vida, es porque estamos en los postreros tiempos. Ya no es como antes, que se demora, ya estamos en los postreros tiempos, querido pueblo, queridos hermanos y la audiencia. Está muy cerca la venida de Cristo y tenemos que estar como iglesia en santidad. No vino a buscar iluminación, vino a buscar una sola iglesia que esté en su presencia. Y tenemos que dejar cosas que sabemos que están mal y corregirlas. Usted, cuando está en su hogar, si no corrige algo, ¿qué va a pasar? Va a seguir. En nuestras vidas, si nosotros no corregimos y limpiamos nuestro templo, ¿qué va a acontecer? ¿Puede estar la presencia de nuestro Padre, del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, en su templo, en su casa? Cuando está por arriba la obra carnal. Porque eso es lo que busca la obra carnal, busca dominio. Siempre la mente y el corazón para hacer de las suyas. Para instar al pecado. Porque eso son las obras carnales. Usted medite que se sabe que no hay que hacer cosas y igual se hacen. Entonces, ¿qué prevaleció ahí? ¿Nos podemos discernir nosotros mismos? Sí. Nosotros en muchas áreas nos podemos discernir con su palabra cómo estamos en su presencia y orarlo para que Dios nos ayude. Pero no confundamos de que la tribulación me está pasando por la desobediencia. No, desobediencia, tribulación
es por el Evangelio, por su palabra, y la prueba es también para crecer espiritualmente, para tener la certeza de lo que Dios hizo por nosotros, y tenemos que pasar prueba, y que justamente nos ayuda también nuestro Padre, porque la palabra de Dios lo dice realmente, es para superarnos y seguir creciendo espiritualmente, para que podamos estar firmes para resistir toda acechanza, toda maldad, toda perversidad de vicios. Amén. Que Dios nos ayude en eso. Amén. Que nos vaya guiando y conforme sea su divina voluntad. Entonces, es someter todas las obras carnales. Hay que someter todas las obras carnales para no caer en el pecado, hermano. Y tentación de este mundo. Porque sabemos que tiene autoridad en este mundo, que se tiene que cumplir la palabra de Dios. Ya fue recuperado lo que el enemigo robó al hombre. Allí en Juan 17 lo dice claramente que Jesucristo ya venció al mundo, pero se tiene que cumplir lo que está escrito, lo que está en su palabra. Entonces tenemos que resistir, estar firme en la palabra de Dios, porque si no se está firme en la palabra de Dios no se puede resistir. Audiencia, no se va a poder resistir. Si no se está firme en la palabra de Dios no se puede resistir. Y sé que allí audiencia puede hacer buscar respuesta de esta área. Bueno, si no se está firme en la palabra de Dios es imposible resistir. Y hagas un balance. Diga, ¿será así? ¿Será que este varón lo que dice por su boca es así? Voy a hacer un balance de que en el transcurso del tiempo, ¿qué me ha pasado? Ay, Señor Jesucristo, no he resistido porque no he estado firme en tu palabra. Porque no he estado firme en tu palabra para ponerme al pecado, para vencer la maldad, la tentación. Ven, que nos ayude. Y el Señor Jesucristo nos ayudará también. Nos va a ayudar, porque su palabra allí en 1 Corintios 10:13. Hermano Mateo, ¿le puede dar lectura? 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No ha sobrevenido, en el nombre de Jesucristo, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. La palabra de Dios, la palabra nos ayuda. Y también nos dice algo precioso y hermoso. Y la prueba esperanza. Ve. Y la prueba esperanza. Ve. Hechos, capítulo 1, versículo 3. Hermano Mauro, Hechos, capítulo 1, versículo 3. En el nombre del Señor Jesucristo. Hechos 1:3. A quien también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. Fe. Porque a pesar de la prueba difícil que pasó nuestro Padre, Señor Jesucristo, ganó fe, porque se presentó en diferentes lugares. Amén. Entonces, Dios nos está enseñando tribulación, gran tribulación, prueba. Amén. Allí también en 2 Corintios 13, 3 al 4. Hermana Vanessa, 2 Corintios, capítulo 13, del versículo 3 al 4. En nombre del Señor Jesucristo. Pues buscáis una prueba de que había Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Amén. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él. Amén. Y por el poder de Dios para con vosotros. Amén. Fe. Amén. Por Cristo. Dio su vida por nosotros. Amén. Y Él también fue sometido a esta prueba dura, en ese madero, así crucificado. Sus manos fueron clavadas, sus pies. Amén. Que nos ayude. Y allí en Santiago, capítulo 1, versículo 3, pastora.
paciencia. Por eso nosotros somos sometidos a prueba, para que haya paciencia, para que haya fe, para que no nos apartemos de su palabra, para resistir a las acechanzas del enemigo, Amén. para someter nuestras obras carnales. Por eso Dios nos insta en su palabra que debemos de escudriñar la palabra de Dios. Como decía José, medítala, esfuérzate, sé muy valiente. Amén. Y nos ayude, hermano. Y aquí entramos a la desobediencia. Tribulación, prueba, desobediencia. Rebeldía, pecado de adivinación y como ídolo de idolatría, la obstinación, se desecha a Dios. Cuando se es rebelde y dice, pero ¿qué hermanos son re rebeldes? Pero cuando en la persona también se tomó una mala decisión, sabiendo la verdad y sabiendo lo que tenía que hacer, y fue lo hizo igual, desobedeció, ya automáticamente ya está en rebeldía. Está en idolatría. Por eso que Dios nos ayude, que ayude a mi vida, porque Dios me está hablando primeramente a mi vida. Que salga eso en mi corazón, que salga eso en mi mente, que esté presto y atento a obedecer de su palabra. Que no deje que la carne avasalle y quiera hacerlo de... No. Primero Cristo, tu presencia, tu palabra, gloria a Dios. Y allí en 1 Samuel, capítulo 15, 23, dice claramente lo que se está hablando. Y también consecuencia de maldición. Por eso no hay que tomarlo muy así, muy light al Evangelio. Audiencia, amado pueblo. No se puede tomar así un mal muy light. No se puede tomar el Evangelio un juego. No se puede tomar la palabra de Dios como un juego. Como que esto sí lo tomo, esto no lo voy a tomar, esto qué sé yo, bueno, más adelante. A ver, audiencia y pueblo, prestemos atención a lo que Dios nos está hablando. Nuestro Padre nos habla a través de su palabra. No se puede estar haciendo eso. Es pecado, gravísimo pecado ante la presencia de Dios. Es desecharlo. Es negarlo. Y cuando tenemos el conocimiento, ya no, como decía anteriormente, ya audiencia, no se puede, ya tenemos el conocimiento, tenemos la enseñanza de su palabra. Ahora tenemos que orar que el Espíritu Santo nos ayude y nos acompañe en todo momento para obedecerla. Por eso el Señor Jesucristo oró al Padre para que descienda otro consolador, la verdad, y que nosotros para siempre, pero para siempre, hermano, no por un ratito, para siempre. Que Dios nos ayude en toda esa área, que ayude a mi vida también. Esto también consecuencia de maldición, de Deuteronomio capítulo 28, 15 en adelante, hermano. Y después de la lectura, a ver, hermano, si lo tiene, hermano Mauro. Amén. De lectura al versículo 15. Amén. Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Amén. Bueno, ¿quieren más prueba? Vaya, de lectura después del versículo 16, todo, y vean lo que está aconteciendo en el lugar. Vean, es palabra de Dios, escrito está. Maldición por la desobediencia, porque se peca deliberadamente y porque se quiere pecar. Miren cómo lo toma Dios, porque ya puede tener el conocimiento y se peca y dice, quiso pecar, pecó deliberadamente. Que Dios nos ayude. También dice así, bendiciones de la obediencia. Deuteronomio capítulo 28. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrá sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, si oyeres mi palabra, que es mi voz, dice Jehová de los ejércitos.
te bendeciré, te protegeré, te prosperaré, te libraré de todo mal, te sanaré, bendeciré tu hogar, tus hijos, tu simiente. Dios dice hoy, hijo mío, Gabriel, pongo esto delante de ti. Pueblo, pongo todo esto delante de ustedes. Audiencia, ¿qué es lo que quieren? Padre, quiero bendición. Espíritu Santo, ayúdame a obedecer de tu palabra. Ayúdame, Dios mío. Amén. Amén. Al desechar el conocimiento de Dios, se ha destruido. Lo dice la palabra de Dios. Oseas 4:6. Allí en Oseas 4:6, la palabra de Dios es clara, hermano. Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Lleva por título Controversia de Jehová con Israel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por lo cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y acá tenemos respuesta cuando pasan ciertos acontecimientos en nuestro entorno y contorno. Cuando pasan ciertos acontecimientos en nuestro entorno y contorno. Acá la palabra de Dios es clara. Cuando sabemos que nuestro entorno y contorno está el conocimiento de Dios, pero hay rebeldía porque ya la quiere esa rebeldía, porque ya quiere desobedecer, ya no quiere más. Porque hay que ser sincero, hermano. Nosotros también tenemos que tener ese discernimiento con la palabra de Dios. Más allá de las consecuencias de nuestra desobediencia, Dios nos invita que a pesar de todo eso, que si nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él y buscamos de su presencia y seguimos en su camino, Él tiene misericordia. Pero cuando ya la persona se aparta y se aleja, es difícil. Es como cuando en el mundo también se dice, bueno, vamos a tomar un tiempo, y ese tiempo no es provechoso para nada. Acá Él me dice, hijo mío, ustedes tienen el conocimiento, ahora depende de ustedes. Pero no se confunda lo que es tribulación, gran tribulación, prueba, desobediencia. La desobediencia es negarme, es desecharme, y les va a traer consecuencias, porque son maldiciones, porque pecan deliberadamente, desechan lo que hizo mi hijo amado por ustedes. Amén. Lo que hizo mi persona por ustedes. ¿Sí? No sé si hay audiencia, lo tenemos que meditar. Por eso el Evangelio no es un juego, hermano, no es un juego. No es un juego para que fluyan ciertas cosas en nuestro corazón, nuestra mente, de negatividad, de oscuridad. Nuestro corazón también tiene que estar para Cristo, para trabajar para su obra y que Dios nos ayude, para predicar de la palabra de la verdad, del Evangelio. Amén. Gloria a Dios. El pecar libremente, teniendo conocimiento de la palabra de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26. Hervor, hermano, hervor. Nosotros lo vemos en la audiencia, lo podemos ver hacia adelante, que muchas almas están en esta situación, pecan deliberadamente, pero lo podemos ver, y muchas veces nos pasa a nosotros mismos, lo podemos discernir, hermano. Pero se torna muchas veces una idolatría porque dice, bueno, ya sé las consecuencias que van a pasar. Y se toma como una idolatría, porque yo también lo he dicho, ese Dios por mi boca y le digo perdón al Señor Jesucristo. Si audiencia, tenemos que tener cuidado con el por nuestra boca. Miren todas las cosas que pueden suceder, y que muchas cosas suceden en nuestro hogar, muchas cosas. Y se propaga, es como un resfrío, se va propagando. Y afecta en torno al hogar, todo. Entonces que Dios nos ayude, nos vamos a Él, hermano, nos vamos. Ayúdame, Padre eterno, Señor, tu presencia, ayúdame, Señor Jesucristo. Lo dice allí Hebreos 10:26. Al tener el conocimiento de la palabra de Dios, se debe de hacer el bien. Si no se hace, es pecado, Santiago 4:7.
Clarísima la palabra de Dios. Nuestro Padre Dios nos aconseja. Nuevamente nuestro Padre nos va a aconsejar a través de su palabra. Proverbio capítulo 2 del versículo 1 al 22 y lleva por título Excelencia de la Sabiduría. Vamos a la lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Hijo mío, si recibieres mi palabra y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Por eso Dios dice, con eso su palabra, apártate del mal, no vayas a ese lugar, no vayan, hijo mío, apártense de su propio mal, deséchenlo, sáquenlo. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Gloria a Dios. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de su santo. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, que es el conocimiento, ciencia es conocimiento, y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará. Seremos discretos. ¿Ven? Te preservará la inteligencia. Si nos apartamos de mal, nos hace progresar en Cristo, en su palabra. Para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidad, y lo sabemos esto, querido pueblo, audiencia, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, personas que se burlan, que se ríen, jajaja, y tantas cosas más, que se vuelcan en las perversidades del vicio, se envuelven en eso, están codiciosas en eso, perversidades viciosas. Como se decía anteriormente, no solamente de sustancias, así audiencia, en la conducta, en el carácter, en la boca, malas palabras, y cuántas otras cosas más, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Podemos ver eso, hermano. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte. A la muerte está inclinada, y su vereda hacia los muertos. Todo lo que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirán las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán acortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desamparados. Palabra de Dios muy sencilla y muy entendible, la obediencia al pueblo. Por eso tenemos que nosotros prestar atención. Amén. Estar en su
presencia. Sabiduría, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Conocimiento, ciencia. Es entendimiento, prestar atención para ser oidor y hacedor de su palabra. Inteligencia, apartarse del mal y toda perversidad de vicio. Y aquí viene otra palabra muy hermosa y preciosa. Jeremías 3:15. Yo daré pastores según mi corazón, y daré diáconos que sean sometidos a prueba conforme a mi corazón. Líderes, ancianos, ancianas, conforme a mi corazón. Amén. Que os apaciente. ¿Qué significa apacentar, hermanos? Instruir, enseñar. El Espíritu Santo nos instruye, nos enseña. Amén. Apaciente. Con ciencia y con inteligencia. Miren lo que nuestro Padre dice en Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón que os apacienten, instruir, enseñar con ciencia y con inteligencia. Acuérdense que ciencia es conocimiento, entendimiento y prestar atención. Inteligencia, apartarse del mal. La sabiduría, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Que Dios nos ayude. Hasta aquí la palabra de predicación. Dios bendiga a la audiencia, Dios bendiga al pueblo y que Dios nos ayude a perseverar hacia adelante. Gloria a Dios.